Buenas, les habla Modesta de Jesús Morna de la clase Práctica Docente 3 del maestro Wilfredo Carrón en la Universidad UAS Higüey. Uso de la técnica y actividades de la enseñanza de la literatura es el tema a tratar de la clase 3, la cual tiene como título Creatividad de la literatura, de la creatividad literaria, guía para el profesorado, participantes en programa. El objetivo principal de esta clase es que el desarrollo de la competencia de la comunicación lingüística, estimular la creatividad y la imaginación en el estudiante, explorar y descubrir nuevas formas y recursos, crear en el contexto educativo espacios de expresión literaria del alumnado. La creatividad literaria desarrolla la competencia en la comunicación lingüística, así como la competencia digital y la competencia propia de la cultura emprendedora. Provee recursos que fomentan prioritariamente el desarrollo del texto, la creatividad y la capacidad de innovación del alumnado. La creatividad del alumno se basa en la creatividad en el aula se basa en plantear actividades, que el maestro plantea actividades creativas que impliquen romper el diseño, el viejo diseño de homogeneizado, tradicional, o sea, el que fue el usado anteriormente, que ya no es para usarse. De los procesos de enseñanza y aprendizaje para recuperar el valor de la creatividad literaria. El maestro tiene que plantearse en el aula nuevas actividades, como son las actividades implica que la obra literaria persiga brindar una lección, una enseñanza ética y moral a los receptores, o sea, a los alumnos. A través de la misma se busca dar a conocer ideas y formas de pensamiento, ya sea positivo, ya sea poético, religioso, filosófico, moral y literario. Y tener como finalidad enseñar a sus lectores a actuar de una forma determinada. La creatividad literaria, cita Matos Moquete, nos dice que plantear un texto literario, presentar el texto literario como el eje central de la enseñanza de la literatura. Es decir, que a partir de la literatura comprensiva de un texto, el estudiante estará en la capacidad de crear o producir un nuevo texto. La finalidad de la enseñanza de la literatura es formar lectores competentes y no transmitir informaciones sobre teoría crítica e historia literaria. La educación literaria implica una intervención docente en la consecuencia de una serie de objetivos, como ya le dije, que son describir la literatura como experiencia satisfactoria, fundada en la respuesta efectiva del lector. Aprender a construir el sentido del texto, ya sea confrontar la visión que tiene el lector de sí mismo y del mundo. Conocer las particularidades discursivas, textuales y lingüísticas de los textos literarios. Estos tres momentos o componentes de la educación literaria son sólidos. Quienes no llegan a experimentar el placer de la literatura difícilmente sentirá la inclinación por aprender cosas que le ayuden a entender mejor y disfrutar más las obras literarias. Es trabajo del maestro llevar al alumno a que aprecie la literatura y que le cojan el afecto necesario a la literatura.
Ahora le voy a estar hablando de las actividades de la enseñanza literaria. Algunas de estas son como en relación a con los cuentos y narraciones, podemos plantear al alumnado las siguientes actividades. Lectura de una obra histórica por parte del maestro, es decir, llevar al alumno a leer historia, pero literaria. Completar títulos de historia conocida a partir de una lista de palabras posible y dramatización de una historia, reescritura de un cuento, elaborar diferentes versiones de un cuento y narraciones conocidas, producir cuentos en el aula. También en cuanto a la relación con los poemas y canciones, podemos emplear actividades como la memorización del texto, el recitado de la dramatización, localizar palabras en las canciones, completar algunos poemas, completar lagunas de un poema, es decir, tú le das la primera estrofa de un poema y el estudiante lo completa. Completar refranes también, se puede dar el primer verso de un refrán y que el estudiante continúe con el segundo verso. Escribir poemas y pareados originales, entre otros. La educación literaria implica intervención docente. Como ya le dije anteriormente, el docente tiene que ejecutar y plantearse objetivos para que el alumnado no se aburra, no tenga esa predisposición con la obra literaria. También dice que hay que describir la literatura como experiencia satisfactoria, que es que el estudiante no le coja apatía a la obra literaria, sino que se motive a leerla a través de la planificación del docente, que éste lo lleve al texto y que sea una imagen y que se imagine dentro de la obra y que la sepa estudiar sin aburrirse, sin tener derecho a decir, esa obra es aburrida o esa obra no es interesante, sino el maestro tiene que motivar al estudiante a través de las obras literarias. Esto es todo en cuanto a la clase de práctica docente 3 con el maestro Wilfredo, la clase 3.